mastery of ice is peerless. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Reals. Y estamos en la guía de Boreas. Y también vamos a explicar, aparte de este personaje, vamos a explicar si merece la pena tirar en el evento por un personaje, por otro. Ya sabemos que, o por lo menos ya sé que estáis esperando muchos de vosotros a saber a quién tirar. Entonces os voy a explicar yo lo que haría. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Dejadme en los comentarios qué es lo que habéis hecho, por quién habéis tirado. Pero bueno, vamos a hablar primeramente de este personaje y después explicamos lo que creo que es lo conveniente que hay que hacer en este evento, ¿de acuerdo? Bien, vemos que Boreas es un personaje mágico, es un mago, es de los arcanos. Y que bueno, como talento tiene que al atacar hay un 10% de probabilidad de aplicar congelación, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir viendo un poco sus habilidades y cómo funciona este personaje, que creo que pinta bastante bien por una cosa en concreto. Como ataque básico, lo que tiene es el ataque mágico, que inflige un 100% de daño mágico a un enemigo. Ya sabéis que los ataques mágicos a los enemigos con armadura les infligen más daño, ¿vale? Entonces podemos mejorarlo hasta un 20% llevándolo al nivel 5, esta habilidad. Una habilidad, yo la veo normal, algo normal en lo que son los personajes. Tampoco es que sea, hay básicos mejores que este. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Luego hablamos de la ulti, que luego alguna vez se me olvida hablar de la ulti, pero hoy sí que vamos a hablar de la ulti. Hoy no se me olvida, chicos, de verdad. Vale, golpe escalofriante tenemos de pasiva, que cuando los enemigos sufren congelación, se les aplicará también antisanación. Al atacar a los objetivos en congelación inflige un 35% de daño adicional. Y la congelación ya sabéis que es que congelado no puede actuar. Y la antisanación, pues que no puede recuperar vida. Me parece una pasiva bastante interesante, porque no solamente les va a aplicar a los enemigos congelados antisanación, sino que a los que tengan ya congelación les va a infligir un 35% de daño adicional, que puede llegar, chicos, puede llegar a ser mucho daño. No sé cómo lo veis vosotros. Y que además el aumento de daño puede ser hasta un 20% más. O sea que le podemos llegar, con esta pasiva podemos llegar a hacer bastante daño. Porque fijaros, la siguiente pasiva que tenemos, o la siguiente automática, no es una pasiva, es una habilidad automática, es Purificación de Escarcha, que es cada 20 segundos. Y que lo que hace es que cuando se envía al campo de batalla, inflige un 160% de daño mágico a un máximo de 10 enemigos. Un 160% a un máximo de 10 enemigos al alcance. Yo creo que está bastante bien. Y encima les aplica congelación. Y después a los enemigos con congelación ya sabéis que les podemos hacer más daño, con lo cual se retroalimenta una habilidad con la otra. Después este efecto se activará una vez cada 20 segundos, lo que hablábamos antes. Durante Refugio de Hielo Eterno, el intervalo de activación de la habilidad se reduce a 10 segundos adicionales. Bien, Refugio de Hielo Eterno es cuando los aliados aplican congelación a los enemigos, inflige una enorme cantidad de daño adicional que depende de la duración del efecto congelación. Tiene un tiempo de recarga de 1,5 segundos. Vale, vamos a ver la ulti, que es Don Gélido, y aquí nos habla del Refugio del Hielo Eterno. Bien, ¿qué es lo que hace? Pues activa Refugio del Hielo Eterno, que es lo que acabamos de ver, y aumenta el daño un 225%. Chicos, yo creo que esto es mucho daño. Cada ataque reducirá el intervalo de activación de Purificación de Escarcha un segundo, y este efecto dura 26 segundos. Ojo que la duración del efecto lo podemos mejorar 2 segundos. El aumento del daño un 25% así directamente del tirón. La duración de efecto otros 2 segundos más. Y el coste de habilidad menos 100, chicos. Yo creo que es una habilidad definitiva muy buena, que puede hacer mucho daño, pero es que encima se puede llegar a complementar con el resto de habilidades que tiene. Creo que es un mago que está bastante bien. Como bien dice aquí, es un mago control por la congelación. Daño explosivo porque con la ulti pega y elimina. O sea, si lo lleváis bien equipado va a eliminar literalmente a los enemigos. Y también mete antisanación, con lo cual es bastante importante. Le veo muy fuerte en algunas de las etapas que se puedan llevar. Sobre todo si estáis flojitos de magos, creo que es una opción muy buena a por la cual ir. Y yo iría, vamos, del tirón. Si no tenéis magos, si estáis empezando o tenéis muy poquitos, o un mago solamente o dos,
yo iría, por lo menos 3 magos hay que tener, 3 magos fuertes, y este va a ser un mago fuerte. Entonces yo iría por este mago, ¿vale? Que vamos a ver antes de nada, vamos a ver qué tiene el despertar. Porque, ojo, en el despertar tiene, con el primer despertar, la probabilidad de activación del talento del campeón aumenta un 40% durante la habilidad definitiva. Un 40%, chicos. O sea, que es bastante. Bien, el despertar número 2 es un ataque, un 5% de ataque. El despertar número 3, lo que tenemos es daño de purificación de escarcha más un 50%. O sea, vemos que aumenta mucho el daño. El despertar de este personaje aumenta mucho el daño. La regeneración de furia automática más 1. Y en el despertar número 5 lo que tenemos es la duración de la habilidad definitiva otros 10 segundos más. Creo que tiene un despertar muy bueno este personaje. Es decir, hay personajes que igual metiéndole el despertar no aumentan tanto de poder, digamos, por decirlo de alguna manera, pero creo que el despertar de este personaje es muy fuerte y llevado al 5 puede ser una auténtica bestia. Ya sabéis lo que siempre digo, es muy difícil llevarlo a un despertar número 5, pero creo que si consigues sacarle copias puede ser, vamos, o sea, muy bueno, muy bueno. Siendo free to play es complicado sacarle copias, todo hay que decirlo, chicos. Yo soy consciente, no digáis, no, ¿cómo le voy a sacar copias si no meto un duro al juego? Que soy consciente, no os preocupéis. Vale, y ahora vamos a hablar del evento. Una vez que hemos hablado del personaje, esta vez sí, creo que no me dejo nada, porque otras veces sí que me he dejado la habilidad definitiva porque la dejo para el final y nos ponemos a hablar de otras cosas y nos despistamos. Sí que hay que decir también que coste como, más o menos como todos los magos, incluso algo menos que otros magos. Tiene 19, no me parece un mal coste, creo que está bastante bien. Vale, y ahora sí, dicho esto, vamos a hablar sobre el evento y qué haría yo sobre el evento, porque el otro día hablamos del otro héroe nuevo, que es Gwendolyn, que es un healer, que ya sabemos que es un healer que va a ser bastante fuerte con el tema de los escudos, que además va a poder hacer daño con su salud, bueno, todo lo que hablamos en el vídeo anterior. Y tenemos a este otro nuevo héroe, bueno, aparte también, ahora os voy a decir, tenemos a Boreas, los dos nuevos héroes más interesantes, digamos, ¿no?, del banner de estas navidades. ¿Qué haría yo? Pues bueno, si no tenéis un healer fuerte, que es un poco lo que voy a hacer yo, si no tenéis un healer fuerte como puede ser Eowyn, pues yo iría a por Gwendolyn. Si tenéis, lo dije el otro día en el vídeo y os lo vuelvo a repetir, ¿qué healers podemos tener que sea? Bueno, la publicidad, ojo que nos salta ahí, vale. Bien, ya está. ¿Qué healers podemos tener que sean buenos o que sean? Pues bueno, podemos tener a Eowyn, como hemos dicho anteriormente, o podemos tener, por ejemplo, un Vórtice. Si tenéis a Eowyn, Vórtice, si tenéis ese tipo de healers, creo que no os merece la pena ir a por otro healer más. Lo dejo en vuestras manos, ¿vale, chicos? Es otra facción, es lo que vosotros veáis. Hay gente que tiene el síndrome de maestro Pokémon, los quiere tener todos. Bueno, ahí ya como queráis. Sobre todo si sois free to play, yo os recomendaría, si tenéis a Vórtice y le tenéis subido y tenéis, por ejemplo, una Eowyn, yo os recomendaría ir a por el mago. Si estáis escasos de magos, ni os lo penséis, o sea, ir a por el mago. Aparte de por el mago, de Boreas, lo que podéis conseguir son copias de Setran. Setran es un personaje muy bueno, yo le tengo, es uno de mis mejores personajes, y el poder sacar alguna copia de Setran también os va a venir bastante bien, porque el despertar de Setran ya veis que podéis mejorar al cambiar de modo de torreta, concede la siguiente bonificación a 2 aliados cercanos como mayor ataque. A 2 aliados cercanos, que si lo lleváis al boss de clan, fijaros, 30% de daño contra los enemigos con escudo durante 15 segundos. El boss de clan se pone escudo. Así que chicos, ojo con esto, que igual podéis sacar copias de Setran y matáis 2 pájaros de un tiro, es un 2x1 y os sale perfecta la jugada, ¿eh? Conseguís un mago fuerte y una copia de Setran para meterle el despertar número 1. Ahí os lo dejo. Yo, chicos, antes de que tiréis, por lo menos ver el vídeo. Después quiero que vengáis y me digáis qué es lo que habéis hecho, por quién habéis tirado, y si os ha salido bien o no. Si seguís mis consejos, yo creo que os puede salir la jugada muy bien. Yo, muy a mi pesar, y tengo las gemas, o sea, tengo las gemas necesarias para sacar a Gwendolyn. No voy a tirar por ella. No voy a tirar por ella porque no me aporta nada más o nada nuevo al equipo. Entonces, yo voy a tirar en este otro banner. Voy a subir el vídeo, lo vais a ver y voy a poder intentar sacar copias de Setran. Setran creo que ya lo tengo yo, el primer despertar, creo que lo tengo. Pero bueno, si puedo sacarle alguna copia lo sacaré. Si puedo sacar el nuevo mago me va a venir muy bien también, porque es un nuevo mago, es un mago fuerte. Y luego encima, pues bueno, hay un defensor ahí que también es nuevo. Y ojo que mete quemadura. Ahí lo dejo, chicos, porque ya, bueno, sacar 3 personajes es muy difícil, pero ojito, chicos,
que mete quemadura y esto lo quiero ver yo. Lo quiero ver, lo del tema de la quemadura, porque ya sabéis que la quemadura, pues bueno, en estos juegos suele funcionar bastante bien y me gustaría verlo. Lo único malo que veo es que fijaros el coste, tiene un coste de 25. Así que bueno, este hay que verlo en acción, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar para otro vídeo, lo estudiaremos y sacaremos otro vídeo hablando de Orin, otro personaje nuevo, legendario, que también viene en el banner que sale este fin de semana. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios por quién habéis tirado, qué os parece la estrategia que os he comentado de seguir y que, bueno, en un principio yo también voy a seguir esa misma porque no os serviría de nada que yo recomiende una estrategia y haga otra, aunque sé que hay gente que lo hace, pero no entiendo el por qué. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué es lo que habéis hecho, por quién habéis tirado, si habéis tenido suerte o no. Y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Reals. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.